Estamos de regreso en el programa. La Universidad del Pacífico ha estado haciendo algunas investigaciones en torno a desarrollo a lo que se le dice el interior del país. Y bueno, han venido a presentar algo que han denominado los temas urgentes para el desarrollo regional y local. Uno de los temas más importantes del país es el tema de la descentralización. Pretendo abordarlo junto con algunos otros puntos, primero con Silvana Huanqui y luego hablaré de infraestructura pública con Julio Aguirre. Silvana, bienvenida. Gracias por la invitación. El tema de la descentralización es un tema urgente para el país y es un tema muy pendiente. Y en este instante parece ser un momento en que la pregunta que flota en el aire es ¿descentralizar realmente o recentralizar? Hay voces desde Lima que piensan que los gobiernos regionales han sido un fiasco y que se debe recentralizar algunos temas como educación, por ejemplo, incluso algunos proyectos de desarrollo que fueron transferidos, como el proyecto Majesiguas, por ejemplo, muy parecido a Chavimochi y otros proyectos irrigacionales. ¿Cuál crees que debe ser la tendencia en este momento, en esta coyuntura? Bueno, gracias por la invitación primero. Sobre el tema de descentralización hay que ser conscientes de que la necesidad del país es de ser un país descentralizado. O sea, somos un país que es altamente heterogéneo. O sea, no podemos hablar de una política centralizada en ninguno de los sectores. ¿De acuerdo? Somos un país unitario, lo que implica de que los sectores establecen cuáles son los objetivos principales, pero se tiene que regir bajo un sistema donde los niveles, regionales o locales pueden generar un impacto mayor en las políticas que se desarrollan. Hay que tener en claro este principio, esta palabra clave, que es subsidiariedad. ¿Qué significa este principio de subsidiariedad? Significa de que una política, especialmente en un país heterogéneo como el Perú, una política va a ser más efectiva cuando la implementa aquel nivel de gobierno que está más cercano a la población, porque precisamente conoce las brechas, conoce las necesidades, conoce la población y conoce los problemas y por lo tanto puede generar, de alguna forma puede ser más eficiente y efectivo en las políticas que se determinan. Ahora, claro, no significa que se tiene que descentralizar todo, sino que en algunos casos, por ejemplo, algún tipo de medidas el impacto de determinadas políticas puede sobrepasar la jurisdicción. Para lo cual, por ejemplo, ante políticas que tienen un impacto mayor local, tiene que pasar a regional, y cuando hay medidas que pueden impactar a más de una región, pasa al nivel nacional. O sea, esa es una lógica teórica que rige el proceso de descentralización. Entonces, considerando que somos un país altamente heterogéneo, uno de los países más heterogéneos que puede existir, en la región, pensar en un sistema centralizado creo que no es el correcto. Entonces, un proceso de descentralización es necesario. Ahora, un proceso que se desarrolle sobre las bases, correctas, o sea, un proceso con procedimientos que sean adecuados, que tomen en cuenta cuáles son las deficiencias y cuáles son las virtudes o potencialidades de cada una de las regiones, incluso en términos de gestión. Dentro de esta discusión de la descentralización, se habla mucho de ajustar tuercas, pero hay otras posturas. Aquí, Juan Manuel Guillén, cuando era presidente del gobierno regional, sostenía que la discusión nacional sobre descentralización no tenía que ver con reformas o cuáles son precisamente la conformación de las regiones, sino el gran tema era llegar a una descentralización real y solo se podía dar a través del federalismo. Los principales países desarrollados del mundo son federales y involucra un cambio de concepto. El concepto actual es el gobierno entrega dinero a las regiones para que ellos puedan hacer las cosas, mientras que en un Estado federal las cosas son simples. Nosotros recaudamos el dinero y le damos al gobierno nacional para que administre la moneda, para las relaciones internacionales, para la defensa nacional. Y bueno, entonces eso involucra un cambio de concepto, pero cuando se habla de federalismo, mala palabra, no, país unitario, ¿qué quieren hacer? Bueno, Estados Unidos no se ha desmembrado, México no se desmembra, Argentina está ahí y Brasil también, ¿no es cierto? Claro, de hecho, la lógica de la descentralización es de que se acerque cada vez más a un sistema
con una naturaleza más asociada a un poder mayor de los niveles regionales, niveles locales, pero ojo, eso es relativo, es muy relativo. Estamos hablando de países federales, por ejemplo, México, Estados Unidos, España, Chile, etcétera, que tienen una estructura ya determinada con sistemas administrativos claros, procesos que están claramente definidos para empezar, ¿no? Como un criterio que tiene que ser por lo menos mínimo, ¿de acuerdo? Y dos, tomar en cuenta de que cuando hablamos de políticas en términos de regiones, las políticas que se implementan en algunos sectores tan delicados como salud, educación, programa social, lo que implica la redistribución del ingreso, va a generar necesariamente efectos en las regiones o en los departamentos vecinos. Un ejemplo, por ejemplo, si digamos, hipotéticamente, la política social pasa a manos del nivel regional, ¿de acuerdo? O la política tributaria, la movilidad se va a registrar entre los países, entre los departamentos o jurisdicciones más pobres hacia las más ricas y viceversa. Entonces, finalmente va a haber una concentración de pobres, una concentración de ricos en función de las estructuras tributarias, por ejemplo, y eso puede generar o aumentar las desigualdades en cada país. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro como efectos clarísimos en el tema de descentralización. Es por eso la razón cuando hablamos de subsidiariedad, es hasta qué punto un nivel de gobierno debe estar encargado de cada una de las funciones. Hay que tener en cuenta lo que se llaman los efectos spillovers, es decir, los efectos que puede generar con una política asociada a tu región sobre otras regiones. Son externalidades que no se toman en cuenta, pero que se van a dar eventualmente en el largo plazo. Y eso puede generar mayores desigualdades, que es lo que no se busca. Lo que se busca, la política, digamos, constitucionalmente establecida, es un desarrollo territorial único. Entonces, por lo pronto, nosotros creo que como Perú no tenemos esa naturaleza para poder pensar en un enfoque de federación. Es más, estamos esforzándonos a empezar en un enfoque descentralizado y nos está costando, lo estamos viendo, digamos, estamos viéndolo muy difícil en avanzar con un proceso de descentralización. ¿Quién lo ve difícil? Bueno, el proceso de descentralización ya empezó. Desde 2003 ya están creadas las regiones, tienen autonomía política. Es irreversible, claro. Además, progresivo e irreversible. Exacto, tienen autonomía política, tienen autonomía administrativa. Eso es un paso importante. ¿De acuerdo? Ya está creada, y se han creado los sistemas, y se han creado de una forma todos los instrumentos y herramientas que permiten un proceso de descentralización. Pero no se puede avanzar, no se puede avanzar. Que cuando se habla de descentralización, no podemos desligar el aspecto político. Uno de los asuntos es que el centralismo no ha funcionado, si no seríamos otro país. Las decisiones que se han tomado desde Lima no han funcionado. Entonces algunas voces, como Juan Manuel Guillén, también decía, no, bueno, se han equivocado tanto, ahora déjennos que nos equivoquemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, suena lógico. Yo sé que hay cuestiones que tienen que ser progresivas. ¿Cuánto tenemos que descentralizar? Según la academia, ¿cómo debe ser un proceso de regionalización adecuado a la realidad del país? Bueno, hay que tomar en cuenta esos cuatro tipos de descentralización que tenemos, ¿no? Tenemos la descentralización política, ¿no es cierto? Ya está. La descentralización administrativa, que de alguna forma ya ha avanzado bastante. La descentralización fiscal, que es la más débil. Y la descentralización económica, que hablamos de, en la medida que se pueda ejercer estas políticas para mejorar todo el potencial económico de la región o de la localidad. Tenemos dos que ya están bastante avanzadas, pero sin estas dos el proceso no es sostenible. Es más, el proceso se va a estancar, tal cual lo estamos viendo. Entonces, en esta parte hay que ser muy delicados, porque no estamos jugando si jugamos a decir, déjanos que nos equivoquemos, estamos hablando de la parte fiscal y la parte económica. La parte económica estamos hablando del potencial de la región, el potencial de la localidad. Entonces, no pueden haber errores porque un error prácticamente implica directamente los beneficios sobre la población. Bueno, Silvana Huanqui, de la Universidad del Pacífico, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Estamos de regreso en el programa, estoy con Silvana Huanqui. Silvana Huanqui es profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Estabas explicando que había una propuesta interesante, o sea, que recauden el impuesto a la renta de personas naturales, ¿no es cierto? Claro, más que la recaudación, la transferencia, ¿no? De hecho, ese sería un siguiente paso. O sea que, no la transferencia, o sea, tenemos el dinero. Claro. El asunto es que el dinero viene para tal cosa. Cuando
uno no puede decidir en qué utilizar el dinero. Ese es el gran problema. O sea, eso no es una descentralización real, es una suerte de cajero. Te estoy dando este dinero para que hagas tal cosa. Okay. Entonces, ahí no hay decisiones. Eso no es descentralización. Es una desconcentración a lo más. Bueno, eso es relativo, porque definitivamente la participación que tienen los gobiernos regionales y locales en el presupuesto es bastante alta. Claro, el problema es que se ha mantenido constante, pero sigue siendo alta. El problema, digamos, en el tema, bueno, recae en el tema de calidad de gasto, ¿no? El problema es la calidad de gasto, en qué estás gastando bien, estás gastando mal. De repente, eso también obviamente pasa por un tema de capacidades, pero más que nada por el gran problema del político miope. ¿Y quién gasta peor? ¿Los alcaldes, los gobernantes regionales o el gobierno nacional? Te lo digo, por ejemplo, yo me quedé sorprendido y ha sido motivo de un artículo que salga la ministra de Cultura diciendo que el dinero del canon en un país como el nuestro debería utilizarse, por ejemplo, para construir salas de cine, para poder hacer crecer el cine nacional. Yo no creo que ese sea pues un enfoque muy de gobierno nacional, un gobierno responsable, ¿no? Creo que es un enfoque bastante absurdo. Bueno, de hecho, a ver, el tema del canon es un problema que se origina de una discusión teórica de quién tiene el derecho sobre el canon, ¿no? ¿Por qué? Porque el gran problema del canon es la desigualdad que genera entre jurisdicciones. Digamos, tenemos un gobierno local que prácticamente recibe 10.000 soles per cápita, mientras que otro recibe 20 céntimos, ¿no? Entonces, allá hay un problema. Pero finalmente, ¿qué es lo que se entiende por el canon? El canon, los diferentes tipos, que es un recurso, es un capital que se extrae, un capital extractivo que no es renovable y por lo tanto yo tengo que devolver, ¿no es cierto? Ese es el tema de herencia histórica. Tengo que devolver ese capital a través de la creación de otro capital que lo reemplace el capital natural, ¿cierto? Entonces, es decir, ¿qué significa? Tengo que devolver las capacidades productivas de ya sea la localidad, el departamento, el país, ya depende del enfoque, ¿no? Pero la idea de devolver, es decir, con el canon yo tengo que generar capacidad productiva. Ahora, por ejemplo, esa capacidad productiva nosotros podemos entender como capital, como lo más digamos, típico, que es capital infraestructura, de repente aeropuertos, puertos, pero también hay otro tipo de capital que puede hacer una localidad productiva. Por ejemplo, en el caso de cultura, bien, el tema de cine, nosotros tenemos una baja percepción de los beneficios de la cultura, con lo cual en los otros países no existe. Digamos, la India, por ejemplo, subsidia prácticamente el cine y financia, No, y es un desafío. Una cosa es subsidiar el cine y otra cosa es construir salas de cine. Ejemplo, ¿no? claro. Bueno, pues ahora las salas de cine, tenemos multicines, tienes cines clubs, tienes en tu casa Netflix. Claro. O sea, es relativo pensar a lo que me refiero, lo que yo trataba de poner Claro. no era precisamente el asunto, sino, o sea, la manera en que se enfoca el gasto de una ministra, ¿no? O sea, te digo, o sea, cuando se habla de calidad de gasto, la calidad de gasto es mala acá abajo y es re mala allá arriba, ¿no? Es un tema de prioridades, ¿no? Ahí viene el tema de prioridades. Cada sector, de una forma, tiene unos objetivos, tiene objetivos determinados, tanto cultura, salud, educación, todos tienen objetivos determinados. Y la gran labor del Ministerio de Economía y los gobiernos regionales abajo es cómo distribuye el gasto según las prioridades. Entonces, ese es un tema importante porque a pesar de que suena un poco obvio, ya, según las prioridades de mi región, según las prioridades de mi localidad, yo termino de repente construyendo una plaza de toros cuando yo tengo de repente el 70% de la población sin agua. Sí, pues eso es cierto. Y se da. Quiero tocar un tema interesante. Se habla de territorialidad y se habla, durante una conferencia de prensa llegué a hacer la pregunta, no pudimos concretar tal vez una respuesta, pero era el asunto de que nosotros seguimos con delimitaciones territoriales pues virreinales, ¿no? Estamos en departamentos, provincias, cosas de ese tipo. El asunto es que algunos piensan que se deberían unir varios departamentos, formar macroregiones o cosas por el estilo. Sin embargo, hay otra propuesta que parece ser mucho más interesante, es generar regiones virtuales, lo que permitiría de alguna manera que no tengas que tener una colindancia. Un ejemplo, la Alianza del Pacífico es una alianza exitosa. Alan García decía que ese era, por ejemplo, un club de ricos y no un club de pobres como la comunidad andina, ¿no es cierto? Y es Chile, Perú,
Colombia ya no hay unión territorial, bueno, perdón, Chile y Colombia y México, ¿no es cierto? Entonces ya no había, o si no es una cuestión así. ¿No sería interesante pensar en regiones virtuales? Por ejemplo, Arequipa, Moquegua, Tacna, la gran región del cobre, pero también Arequipa, Puno y Cusco, una región turística, Arequipa, Chiclayo, Piura y una gran e Ica como una región virtual agroexportadora, por ejemplo. O sea, de hecho es una propuesta, pero que primero la respuesta a la pregunta si es adecuada o no, habría que pensar cuál es el objetivo de las macroregiones. O sea, cuál es el objetivo de las regiones, de los gobiernos regionales, ¿a qué apuntan? O sea, este nivel de gobierno, ¿para qué se ha ¿Cuál es el creado? objetivo de las regiones? Ahí viene el tema. Precisamente, y esto creo que es bastante marcado, el objetivo, por ejemplo, en este caso, el nivel intermedio, debe de estar dirigido, o está dirigido, tal como se pintan en todos los procesos de centralización, en fortalecer, en desarrollar todo el potencial productivo económico de la región. Finalmente, lo que se busca es el desarrollo productivo, el desarrollo económico de las jurisdicciones. Entonces, cuando hablamos de macroregión, ¿qué decimos? Ok, una macroregión, ¿para qué? Juntamos, digamos, dos regiones para que forme una macroregión. ¿Para qué? Para que se desarrolle mejor en términos económicos productivos. Entonces ahí viene el tema. Este desarrollo, si es que se van a juntar estas regiones, es porque estamos hablando de economía de escala de departamentos o regiones que tienen una comunicación, que tienen una integración a nivel económico. Entonces, eso usualmente se da entre vecinos. Es lo que se dice, ¿no? O sea, cuando los empresarios del interior del país se reúnen, hablan de macroregiones para generar un equilibrio con Lima Callao, por ejemplo. No es la idea. Pero acá creo que está la respuesta en un documento que ustedes han hecho, ¿no? Debe quedar claro, dice entonces, que la descentralización es un proceso que debe impactar en la calidad de vida de la población. ¿No es cierto? Entonces, yo no sé. Nuestra descentralización, la incipiente descentralización, ¿está impactando en la calidad de vida? Yo creo que no. Yo vivo en Arequipa. Yo no creo que antes de que hubiera gobierno regional estaba peor. Yo no veo que habiendo gobierno regional estoy mejor. Creo que las cosas siguen igual. De hecho, sí, bueno, uno de los puntos de partida de esto, de este es más, en la página web, en nuestras introducciones, dentro de esta plataforma de Agenda 2018, primero partimos con este punto, ¿no? En la descentralización, lo que busca, en general, la gestión pública, lo que debe de buscar, lo que busca es mejorar la calidad de vida del ciudadano. El ciudadano primero tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Ok, yo sé que la gestión pública a nivel nacional, regional y local tiene que buscar mi mejora, mi calidad de vida, ¿no es cierto? O sea, a nivel de todo el país. Ok, entonces, también, eso es por un lado. Ahora, dos, pensemos en lo que significa la descentralización. La descentralización no es una desconcentración, como lo teníamos con los CETAR en los 90. La descentralización es una devolución de las funciones y competencias a la ciudadanía. Es decir, te devuelvo estas funciones y competencias y tú teóricamente, ¿no? Y tú vas a encargarte de elegir a tus representantes a nivel local y a nivel regional para que se tomen las mejores decisiones en el marco de las jurisdicciones. Ese es el marco conceptual, teórico, básico de la descentralización. Acercar el gobierno al ciudadano. Exacto. Entonces, ¿qué y pasa? las posibilidades de fiscalización también. Exacto, se ha roto esto, porque el ciudadano, muchas veces yo escucho decir, no, que la culpa es de este alcalde, la culpa es de este gobierno regional. Ok, pero ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso ahí? La ciudadanía, nadie más. El gobierno nacional no lo puso la ciudadanía. Pero tendemos a culpar ex post a las autoridades cuando no sabemos que es nuestra culpa de que las autoridades estén ahí. Claro, hay todo un tema de reforma de los partidos políticos, hay todo un tema de reforma política que se tiene que hacer, pero finalmente esa necesidad de fiscalizar, esa necesidad de exigir a las autoridades una mayor dirección de la gestión pública hacia el ciudadano, parte adicionalmente del ciudadano. Nos está dando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta final. En países tan cercanos como Chile, parece que sí se tiene un norte, que las acciones del partido de Piñera o el partido de Bachelet finalmente discrepan en algunas cosas, pero saben hacia dónde llevar Chile. Su empresariado parece comprometido con ese objetivo. El discurso en general de esas personas lleva a un camino, ¿no es cierto? Cosa que no.
Aquí no, aquí parece que no tenemos un destino, que todos tienen países distintos. ¿Tú crees que este concepto que tú estás desarrollando de descentralización, la visión que tienen desde la academia, es la misma que tiene el empresariado, que tienen los gobernantes? Bueno, debería de ser la misma. O sea, finalmente la gestión pública que busca el desarrollo de una economía, ¿no es cierto?, de un país. El desarrollo implica satisfacer las brechas, las necesidades. Entonces, primero pasa por identificarlas y armar un plan de trabajo. Es consistente con las necesidades del sector privado, de la población, etcétera. Es decir, son o sea, digamos, identificables las necesidades que puede tener una población determinada. Entonces, el ordenamiento de la estrategia que se dé al interior a través de un proceso descentralizado, un través de federal, etcétera, es lo que está mal actualmente. Es por eso que parecemos no coincidir con la reforma. ¿Por qué? Porque realmente no se han identificado finalmente y no existe una agenda de trabajo de largo plazo, porque siempre tendemos a tener agenda de trabajo de corto plazo, máximo 4 años. Esa es la miopía política que siempre tenemos. Y la refundación, ¿no? Esto está mal, no, yo comienzo lo mío. ¿No? Claro, ¿por qué? Porque es una agenda y un cierre de brechas gradual hasta de acá 10, 20, 30, 40 años, lo que tome. Pero eso no hay. Y eso es lo que falta. Te agradezco mucho. Muchas Eres muy gracias. amable. Ha sido Silvana Huanqui, de la Universidad del Pacífico, profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Nos vamos a una pausa y regreso con otro profesor investigador, con Julio Aguirre. Y vamos a hablar de la brecha de infraestructura pública. La cantidad, 160.000 millones de dólares. Nada más y nada menos. Y además, increciendo. Tras la pausa seguimos en modo avión.